Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con esta materia que se llama inmunología, en donde vamos a ver aspectos importantes de la respuesta inmune frente a distintos patógenos. Inicialmente vamos a ver una parte general y luego una parte específica en donde van a poder evidenciar mecanismos de respuesta inmune en sitios específicos, como por ejemplo la inmunidad en mucosas, para terminar el cuatrimestre abordando entonces algunos fundamentos de técnicas aplicadas en el laboratorio de serología que tienen que ver entonces con los mecanismos inmunes que ocurren en el hospedero. Es una materia de duración cuatrimestral, como todas las materias de la carrera, que va a tener dos parciales regulatorios o regulares, cuyas fechas ya vamos a informar más adelante, que van a tener que aprobarse para obtener la regularidad de la materia. Obviamente cada uno de los parciales tendrá su instancia de recuperatorio, como todas las materias. Nos vamos a manejar mediante la plataforma virtual Schoology, en donde ahí van a encontrar subidas las clases semana a semana. Esta es una materia que tiene un tiempo muy corto, 2 horas cátedras por semana simplemente, en donde vamos a abordar entonces muchos contenidos que son importantes para la carrera. En el Schoology también van a encontrar, como les decía, la bibliografía, que vamos a abordar un libro que es el Abas, que bueno, el que quiere se lo puede comprar, es un libro muy lindo, y si no, van a tener los capítulos que tienen que ir estudiando semana a semana subidos en el sitio, no se preocupen por eso. Van a encontrar también unas guías de estudio que les pueden realizar a medida que van avanzando la materia. A partir de esas guías de estudio van a salir las preguntas para los parciales. No quiere decir que esas preguntas sean las de los parciales, sino que van a estar inspiradas en algunas de esas preguntas que están en la guía de estudio. No van a ser evaluadas esas guías de estudios, las pueden hacer solamente para ustedes, a modo de ir resumiendo la materia a medida que va transcurriendo. Bueno, la asistencia es obligatoria, como ustedes saben, así que tienen que acreditar la asistencia al Schoology, como yo les voy a ir indicando en los foros, y yo voy a ir tomando nota de las asistencias por ese lugar. Quizás en algún momento hagamos un Zoom, que no va a ser obligatorio, pero para ir aclarando ideas o ir cerrando algunos temas que pueden llegar a ser útiles y los vamos a ir viendo a medida que va avanzando la materia. Bueno, creo que desde el punto de vista administrativo no me queda nada más por decirles. Ya les he pasado por mail el código del Schoology, así que si alguien tiene algún problema para ingresar, me escribe un mail. Bueno, si es que está escuchando esto es porque pudo ingresar, ¿no? Porque tienen acceso a la clase. Bien, y lo que nos toca ver hoy y la semana que viene también son las generalidades de la respuesta inmune. Entonces, vamos a comenzar a ver un poquito, en forma general, a qué nos vamos a dedicar en esta materia. Acá tienen entonces lo que vamos a estudiar. Entonces, como yo les decía inicialmente, las generalidades de la materia, después vamos a ver dentro de las generalidades la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa en forma general. Después vamos a estudiar mecanismos efectores, fundamentalmente de la inmunidad adaptativa. Y como yo les contaba también, después vamos a abordar inmunidad en sitios especiales, que tiene que ver entonces con la respuesta inmune específica. Para ir terminando en el abordaje de distintas técnicas serológicas o inmunológicas que se utilizan hoy en día en el laboratorio, y estudiar si es que llegamos a algunas patologías de interés en la inmunología, como por ejemplo las autoinmunes o las inmunodeficiencias. Hoy nos toca entonces estudiar
generalidades de la respuesta inmune, que es la primera clase, la primera y la segunda. Bueno, la primera fue feriado, lamentablemente, ya empezamos mal. Y esta es la segunda, en donde vamos a ver estos objetivos que tienen que quedar claros al terminar estas clases. Entonces los conceptos son de inmunidad y sistema inmune, respuesta inmune innata y adaptativa, antígeno y anticuerpo, y respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. Esos son los conceptos que deben ir quedando en claro a medida que vamos transitando estas clases. El organismo humano, como todo animal también, y incluso las plantas, son acechados constantemente por noxas físicas y noxas químicas, fundamentalmente las noxas biológicas, que son las que vamos a estudiar nosotros con más detalle en el curso, porque el sistema inmune va a generar un mecanismo de respuesta ante la presencia de estos patógenos que ingresan al sistema humano. Se decía que también las plantas, obviamente, pero bueno, no tienen un sistema inmune adecuado para defenderse como si lo tienen los animales, fundamentalmente los mamíferos, y dentro de los mamíferos el hombre, como vamos a estudiar. Dentro de las noxas biológicas, porque no nos vamos a dedicar a las noxas químicas y físicas, que bueno, químicas tienen que ser con las sustancias químicas, como su nombre lo indica, ya sean los ácidos, las bases, ¿sí?, etcétera. Y las físicas son, por ejemplo, el calor, ¿sí?, el frío, los rayos UV, etc. Pero las noxas biológicas, que son las más importantes porque el sistema inmune va a actuar en consecuencia, o se va a montar una respuesta inmune como consecuencia de la presencia de estas noxas, son estas que vemos acá, las bacterias, fundamentalmente, las que nosotros vamos a poner como ejemplo casi siempre cuando hablemos de respuesta inmune, los virus, los hongos, los parásitos, ya sean protozoarios o helmínticos. Todos ellos, fíjense que acechan constantemente en la vida cotidiana del hombre, y si es que nosotros no tuviéramos entonces un sistema inmune que se opone, ¿sí?, a su acción, a la acción de estas noxas biológicas, seríamos fácilmente abordados por estos microorganismos, colonizados por ellos, y simplemente podríamos estar rápidamente enfermos constantemente y hasta incluso morir por las infecciones que estos microorganismos pueden causar, ¿sí?, al hombre. Bien, entonces, ¿qué es la inmunidad? Dice la definición que es la capacidad de un organismo de elaborar una respuesta de defensa frente al reconocimiento de entidades identificadas como no propias. Y el tema no propios, o la frase identificadas como no propias, es vital, ¿sí?, para hablar de el sistema inmune. Porque entonces el sistema inmune es un conjunto, ¿sí?, de entidades que vamos a ver que las vamos a poder dividir en entidades celulares, como respuesta inmune celular, e entidades no celulares o morales, humorales, que tienen que ver con sustancias químicas, como por ejemplo las inmunoglobulinas, que están muy conocidas hoy en día con el COVID, que se van a poner de manifiesto, se van a poner en acción como consecuencia de que este mismo sistema identifica, ¿sí?, o reconoce, como dice la definición, distintas sustancias extrañas como no propias. Es decir, que para que haya un sistema inmune, primero este sistema inmune debe reconocer lo propio y después poder reconocer lo no propio, ¿sí?, porque debe ponerse en juego, debe actuar ante la presencia de sustancias que se conocen como no propias. Y el sistema inmune no debe actuar ante sustancias conocidas como propias, ¿sí? Porque si es que el sistema inmune actuara
cuando ante una, ¿cómo es? Ante una sustancia que es propia del organismo, estaríamos en presencia de una enfermedad autoinmune, en donde el mismo sistema inmunitario reacciona contra componentes del individuo, que es lo que no debe ocurrir. Como vamos a ver más adelante, esto se llama tolerancia inmunológica. Bien, el objetivo de la inmunidad es evitar y o controlar la infección a través del sistema inmune. ¿Sí? Obviamente, lo que va a hacer es controlar la infección, el ingreso y la proliferación y colonización de microorganismos en tejidos humanos. ¿Sí? Para impedir esto es que se monta la respuesta inmune para poder bloquear estos mecanismos propios de los patógenos que se van a generar en el organismo humano si es que este sistema inmune no se pone en juego. ¿Qué ocurre entonces cuando un patógeno ingresa a nuestro organismo? Fíjense, lo primero que se va a poner en juego es la inmunidad innata, con ciertas características que vamos a aprender a conocer en el transcurso de esta clase. Luego, en una secuencia temporoespacial, sobre todo temporal, se va a poner en juego un segundo tipo de inmunidad que se llama inmunidad adaptativa, con otras características totalmente distintas a la inmunidad innata, inicial. Y por último, fíjense que habla de homeostasis y memoria, dos características fundamentales de la respuesta inmune normal: la homeostasis y la memoria. La homeostasis tiene que ver con el control de esta respuesta inmune, porque si esta respuesta inmune se exacerba, ¿sí?, y se perpetúa en el tiempo, puede generar daño a los tejidos del individuo que quiere defender, y se pondría o se volvería en contra del organismo al que pertenece. Mientras que si hay un control, una regulación de este sistema inmune, entonces esta respuesta inmune estará localizada, será local y será más tenue para cumplir su función, simplemente, que es la de destruir al invasor y eliminar la infección, ¿sí? Pero no destruir a los tejidos del organismo humano, ¿sí?, del hospedero. Por eso hablamos de una homeostasis del sistema inmune, una regulación del sistema inmune. Y por otro lado hablamos de una memoria. Y eso tiene que ver con que el sistema inmune, sobre todo la inmunidad adaptativa, tiene memoria. Y esto quiere decir que cuando el sistema inmune se ve frente a la presencia de un patógeno, tiene la capacidad de recordar de alguna manera, una vez que fue montada la respuesta inmune ante ese patógeno, para que si es que el organismo toma contacto una segunda vez con ese mismo patógeno, ya la respuesta inmune ya esté previamente montada de tal manera de que pueda actuar más rápidamente, ¿sí?, ante un segundo ingreso del mismo patógeno. Por eso es que nosotros eventualmente no nos enfermamos dos veces de una misma patología infecciosa, ¿sí? Y ustedes pensarán, ¿y qué pasa con la gripe? Que nos enfermamos todos los inviernos, o todos los inviernos aparecen nuevas gripes más potentes, porque nuevamente aparecen nuevos virus distintos, ¿sí? Porque el virus de la influenza, que es el virus general más común de la gripe, suele cambiar por mutaciones, después lo vamos a charlar más adelante, y entonces resulta ser un nuevo patógeno. No es que el sistema inmune no recuerda que ya ha tenido el año pasado una infección con el mismo patógeno, sino que ahora se enfrenta a un nuevo patógeno con características distintas, ¿sí? Y entonces se vuelve a montar una memoria para que si es que años sucesivos vuelve a aparecer ese mismo patógeno, ya tengamos una inmunidad preformada. La memoria es importante, la memoria inmunológica, porque, como yo les decía, permite al sistema inmune que cuando se expone a un mismo patógeno por una segunda vez, ya no demore tanto en el tiempo en montar esta respuesta inmune. Que fíjense,
pasa de una inmunidad innata a una inmunidad adaptativa en un lapso de tiempo, como yo les dije, ¿no? Entonces, como ya ha ocurrido, ya se ha montado la respuesta inmune inicialmente contra ese patógeno, si eventualmente volvemos a tener contacto con el mismo, ya tenemos un sistema inmune montado para actuar más rápidamente ante la presencia de ese mismo patógeno. Si el patógeno cambia por alguna consecuencia, una mutación, por ejemplo, de ese patógeno, el sistema inmune tiene que volver a generar, ¿sí?, toda una respuesta inmune frente a este nuevo patógeno ahora que está tomando contacto con el organismo, ¿sí? Entonces, por eso la memoria inmunológica es muy importante. Hay, por ejemplo, enfermedades como la varicela, la viruela, el sarampión, en el cual para las cuales nosotros nos vacunamos de alguna manera para que cuando tengamos una exposición a esos virus, el sistema inmune ya tenga formado una respuesta para que actúe rápidamente. Y de esa manera no nos podemos enfermar tan fácilmente porque ya tenemos las defensas preparadas. Cronológicamente, fíjense que acá habla de una evolución temporal de la respuesta inmune. Fíjense, de 0 a 4 horas tenemos la respuesta inmune innata, que comienza con un proceso infeccioso. La infección también es un proceso cuyo objetivo es erradicar al patógeno que ha generado, o la noxa que ha generado la infección. Fíjense, tenemos una etapa que es de reconocimiento por efectores preformados no específicos, y esto de no específicos es fundamental si hablamos de inmunidad innata. Y por último, la eliminación del agente infeccioso. Esto en un lapso de 4 horas. Pero ¿qué pasa si esto se extiende en el tiempo? Bueno, tenemos la inducción de la respuesta innata, que dura un poquito más de tiempo, fíjense, de 4 a 96 horas, y fíjense que tienen los mismos procesos iniciales: infección, reconocimiento de patógenos moleculares, que ahora vamos a estudiar un poquito cómo el sistema inmune reconoce estos patógenos y los ve como no propios, y cómo lo diferencia de los propios. Tenemos la inflamación, que tiene que ver con el reclutamiento y activación de células inflamatorias, es decir, los leucocitos, que ahora después lo vamos a ir estudiando con más detalle. Y por último, la eliminación del agente infeccioso. Y obviamente, si esto se prolonga en el tiempo, tenemos, como yo le decía, una secuencia cronológica temporal, ¿sí? Tenemos la activación del sistema inmune adaptativo, que como su nombre lo indica, de adaptación, demanda un tiempo en que se ponga en juego, ¿sí? Tendrá características totalmente distintivas del sistema inmune innato, y se va a poner en juego tiempo después de la activación del sistema inmune innato. ¿Qué componentes de la inmunidad innata conocemos? Bien, tenemos las barreras físicas, como ven acá, que fundamentalmente tiene que ver con la piel. Uno piensa en barreras físicas y piensa en la piel, que es este órgano tan extenso del organismo humano que nos defiende del medio externo y del ingreso de los patógenos. Tenemos los fagocitos, fundamentalmente los macrófagos y los polimorfonucleares neutrófilos, leucocitos de la sangre, y las células dendríticas, que las vamos a discutir más adelante. Tenemos las células NK o Natural Killer, los basófilos y los eosinófilos. Fíjense que son todas, tanto los macrófagos y los polimorfonucleares neutrófilos, como estas que están acá, son todas células de la respuesta inmune innata. Tenemos el sistema del complemento, que después vamos a ver, que es un conjunto de proteínas que se activan y que están en la sangre, en el plasma sanguíneo, algo parecido a lo que pasa con la cascada de la coagulación, cuya función fundamental es la de destruir a los patógenos, en este caso, si hablamos del complemento. Tiene varias vías de activación, ya lo vamos a charlar a lo largo de la materia.
Y después un conjunto de citoquinas, que son los mensajeros químicos que van a permitir montar de manera más efectiva la respuesta inmune innata y posteriormente la respuesta inmune adaptativa. Obviamente hay que saber que hay una conexión entre lo que sería la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Y esta conexión la vamos a ir estudiando bien a medida que vamos avanzando con los temas, ¿sí? Por eso decíamos que primero se activa la respuesta inmune innata y después, coordinadamente, la respuesta inmune adaptativa. Acá tenemos entonces los componentes celulares de la respuesta inmune innata, que son los fagocitos, dentro de los fagocitos los macrófagos fundamentalmente y las células dendríticas, pero también los polimorfonucleares neutróficos. Y después tenemos las células natural killer, BNK, los basófilos y los eosinofilos. Estos son todos componentes celulares de la respuesta inmune innata. Dentro de los componentes solubles, como dicen acá, o sea, que hablamos de proteínas que se encuentran en la sangre o en el plasma, tenemos las citoquinas, que les dije que son estos mensajeros químicos que van a regular la respuesta inmune, ¿sí? Y el sistema del complemento, que es este conjunto de proteínas que se activan en forma de cascada por varias vías, 3 vías fundamentalmente, y cuya función o mecanismo efector fundamental es la de destruir al microorganismo por el cual ellas se han activado, ¿sí? Vamos a ver más en detalle más adelante. Pero obviamente tengan en cuenta que también son los componentes solubles de la respuesta inmune innata, ¿sí? Como lo dice acá arriba la diapositiva. Bien, si hablamos de las barreras naturales, yo les decía que fundamentalmente hablábamos de la piel, pero esto es mucho más extenso. Hablamos de muchas otras cosas. Fíjense acá que tenemos, como les cuentan, los epitelios que recubren todas las mucosas, ¿sí? La piel, esta piel que es un conjunto de células estratificadas y queratinizadas que generan una barrera impermeable a la mayoría de los microorganismos, ¿sí? Fíjense que también están las cilias y el moco que se genera, por ejemplo, a lo largo del tracto respiratorio, ¿sí? O las cilias que tienen las células del sistema respiratorio, que cumplen esa función de barrer, ¿sí? Y eliminar, ¿sí? Los microorganismos y el polvo que se incorporan con el aire inspirado, acondicionando de esa manera el aire para el intercambio a nivel de los alveolos pulmonares. También encontramos péptidos antimicrobianos, ¿sí? Que son pequeños péptidos que se sintetizan por células específicas, como por ejemplo los neutrófilos o los macrófagos u otros tipos de células, que van a generar entonces, que van a eliminar, ¿sí? Generalmente son bactericidas, fundamentalmente a las bacterias, ¿sí? O enzimas hidrolíticas que destruyen a las bacterias. Y por último tenemos la flora habitual o flora normal. Han escuchado seguramente hablar de esto, este concepto de flora normal. La flora normal tiene que ver con microorganismos no patógenos que están ubicados en sitios estratégicos del organismo y que cumplen un rol fundamental. Es una simbiosis con el organismo humano, porque el organismo humano le da morada y nutrientes. Por ejemplo, piensa en la flora normal del intestino, y las bacterias que ocupan ese sitio también le dan un beneficio al organismo humano. ¿Por qué? Porque están impidiendo la colonización de esos lugares por flora patógena, ¿sí? Por microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces hay una simbiosis entre lo que le beneficia al organismo humano y lo que se beneficia la flora, que les repito, son microorganismos no patógenos que están ocupando un sitio, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando uno toma mucho antibiótico o antibióticos por un tiempo prolongado,
elimina esta flora natural del organismo, de distintos lugares, y eso ¿qué hace? Predispone a que estos sitios sean ahora colonizados por otros patógenos, otros microorganismos, que sí son potencialmente patógenos para el hombre, y puedan generar una puerta de ingreso para producir un proceso inflamatorio. ¿Sí? Bien, analicemos un poquito entonces la figura para ir relacionando lo que vimos. Fíjense, acá tenemos moco y cilia en la mucosa respiratoria, como yo les decía anteriormente cuando hablábamos de esto. Tenemos la acidez y los péptidos, la acidez y los péptidos que se generan en el sistema gastrointestinal y la flora normal, que yo les decía que teníamos a nivel del intestino. Tenemos, por ejemplo, grasa que se produce por las glándulas sebáceas, ¿sí?, en la piel, que generan una resistencia a la proliferación y al ingreso de los microorganismos a través de la piel, la sudoración por parte de las glándulas sudoríparas, etc. La piel es un órgano muy importante y eso lo vemos justamente cuando hay una herida que se forma, que se produce en la piel, y que eso llega a ser una importante puerta de ingreso para los microorganismos patógenos al organismo humano, colonizarlo y producir un proceso inflamatorio. ¿Sí? Y nos damos cuenta cuando entonces la integridad de la piel está alterada. Este es un poco de lo mismo, fíjense, respuesta inmune innata, barreras físicas, acá tenemos la piel con el epitelio. Recuerden que la piel es un epitelio estratificado, queratinizado, en donde eh, las células de la superficie tienen queratina, ¿sí?, e impiden el ingreso y la proliferación de microorganismos, como se ve acá. También se producen péptidos antimicrobianos, como las defensinas eh, y otras proteínas que van a destruir a los microorganismos que intentan ingresar. Y por otro lado tenemos también células como estos linfocitos intraepiteliales que están ubicados estratégicamente en sitios específicos como las mucosas y que inhiben el ingreso de ciertos microorganismos. Si hablamos un poquito más en detalle de los componentes celulares, fíjense que acá tenemos fundamentalmente a los macrófagos, que dice que, espero que ustedes ya lo conozcan, pero los macrófagos son las células fagocíticas por excelencia. Y les digo por excelencia porque van a ser cruciales en la respuesta inmune, ¿sí?, y van a hacer de nexo entre la respuesta inmune adaptativa e inmune innata. Fíjense que derivan de los monocitos circundantes. Fíjense, acá tienen un monocito, ¿sí? Este es un prótil de sangre periférica. El monocito, cuando atraviesa el endotelio y pasa al subendotelio o al parénquima de los tejidos, se transforma en macrófago, ¿sí?, en una célula altamente especializada en la fagocitosis y destrucción de microorganismos. Pero fíjense qué interesante, porque los macrófagos habitan en sitios específicos, ¿sí? Hay macrófagos que están a nivel pulmonar, llamados macrófagos alveolares. Hay macrófagos que se encuentran en el hígado y se llaman células de Kupffer, ¿sí? O hay macrófagos que se encuentran en el sistema nervioso y se llaman células de la microglía, ¿sí? Entonces los macrófagos forman parte de algo que se llama sistema retículo endotelial, ¿sí?, que tiene que ver con todos los macrófagos que se encuentran en los distintos tejidos. Acá tenemos algunos ejemplos como yo les conté. ¿Cuál es su función? La función es capturar y destruir microbios, producir mediadores solubles, estas citoquinas que habíamos charlado inicialmente, citoquinas y quemoquinas o quimiosinas, que atraen otras células mieloides, como por ejemplo los neutrófilos, ¿sí?, polimorfonucleares, que los tenemos acá abajo, ahora les cuento, al sitio de la infección, pero también pueden ser los basófilos o los eosinófilos,
participan en la respuesta adaptativa. Fíjense, yo les había contado que los macrófagos eran un nexo entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata, a través de la secreción, fíjense, de citoquinas, y esto es muy importante que ya lo vayan viendo, y la presentación de antígenos a los linfocitos T. Los macrófagos van a ser células fundamentales en un proceso que se llama presentación antigénica, que lo vamos a discutir más adelante, así que no se preocupen, pero tengan el concepto desde ahora. La presentación antigénica se da en un contexto de un macrófago activado, ¿sí?, que lo va a mostrar, por eso se llama presentación antigénica, el antígeno, que es una parte del bicho que él fagocitó, ¿sí?, inicialmente, a los linfocitos T. Los linfocitos T, perdón, son las células fundamentales de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí?, al igual que los linfocitos B. Son otras células fundamentales de la respuesta inmune adaptativa. Veamos ahora qué son los neutrófilos. Los neutrófilos, también llamados leucocitos polimorfonucleares. Cuando nosotros nos referimos a polimorfonucleares, generalmente son los neutrófilos. Pero van a ver que también los eosinófilos y basófilos son polimorfonucleares. Y se llaman polimorfonucleares porque el núcleo tiene muchas formas, ¿sí? Fíjense que son bilobulados, trilobulados, ¿sí? Entonces, polimorfo, distintas formas del núcleo. Por eso se llama polimorfo nuclear. Son los leucocitos más abundantes de la sangre, ¿sí? Fundamentalmente los polimorfonucleares neutrófilos son los que abundan en la circulación. Tienen una vida media corta y luego experimentan muertes por apoptosis, cumplen su cometido, que es defendernos de los microorganismos que ingresan, y después mueren por apoptosis, tienen una vida muy corta, como dice ahí. Son atraídos al sitio de la infección por mediadores solubles, estas citoquinas que son producidas por los macrófagos inicialmente, y la función principal es capturar microbios y destruirlos. Otro concepto interesante que tenemos que saber, porque nosotros hablamos que el sistema inmune es inteligente porque reconoce lo no propio y también lo propio, y reacciona sobre lo no propio, es cómo reconocen las células del sistema inmune a los patógenos como cosas no propias. Eso es lo que nos interesa ahora descubrir. Entonces, y fíjense qué pasa. La respuesta inmune innata reconoce estructuras moleculares asociadas a patógenos, los llamados PAMs. PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Esos son los PAMs. Esas cosas reconocen las células del sistema inmune en los patógenos, en los microorganismos que intentan ingresar y colonizar el organismo humano. Y los reconoce mediante receptores que tenemos nosotros. Recuerden que estamos hablando de la respuesta inmune innata, ¿sí? Entonces, estos PAM son compartidos entre los patógenos, pero ausentes en las células de los mamíferos. Por eso, el sistema inmune no reacciona frente a sustancias propias del organismo, ¿sí? Fíjense, estas sustancias, estos PAMs, suelen ser esenciales para la supervivencia de los microorganismos, es decir, no son cualquier cosa. Son moléculas, son sustancias que resultan ser esenciales para la vida del microorganismo y que el sistema inmune innato las reconoce como no propios mediante receptores, ¿sí? Qué interesante esto que estamos viendo. ¿Cómo acciona el sistema inmune? No acciona frente a cualquier molécula del bicho, del microorganismo, sino reacciona frente a estructuras que resultan ser esenciales para la vida del microorganismo, del patógeno, y que son los llamados PAMs, patrones moleculares asociados al patógeno.
Como consecuencia de esto, entonces la inmunidad innata discrimina lo propio de lo no propio, que es lo que nosotros queremos llegar a entender en esta parte. Fíjense entonces, acá tenemos algunos ejemplos de lo que serían los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos. Acá tenemos los lipopolisacáridos de la pared de una célula bacteriana, algunas lipoproteínas, el ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas, que son estructuras esenciales para la vida de la célula bacteriana y que entonces el sistema inmune reconoce como no propio. ¿Cómo lo va a reconocer? Mediante la expresión de receptores, como vamos a ver en un ratito. Acá tenemos los PAMs, ¿sí? Fíjense, tenemos PAMs, la fuente, el receptor de reconocimiento de la respuesta inmune y la respuesta. ¿Qué va a hacer cuando el receptor se une a este PAM? Fíjense, por ejemplo, ARN de doble cadena. Nunca nosotros tenemos en nuestro organismo ARN de doble cadena, mientras que los bichos sí. Por ejemplo, fíjense los virus. Entonces estos son reconocidos por estos receptores que se llaman Toll-like receptor. Este es el TLR3, que fíjense que produce como consecuencia de la unión de este receptor con este ligando el interferón 1. Interferón. INF significa interferón. Los lipopolisacáridos bacterianos que habíamos visto en la diapositiva anterior, LPS, que están presentes en las bacterias gram negativas, son reconocidos por los Toll-like receptor 4 con un correceptor que se llama CD14. CD significa clúster de diferenciación, no importa. ¿Esto qué hace? La activación de los macrófagos. Nucleótidos, islas CPG, o sea, regiones del material genético en donde se repiten citosina guanina. ADN bacteriano, fundamentalmente, el receptor es el Toll-like receptor 9 y resulta la activación de los macrófagos. Péptidos N-formil metionina o metilados. Fíjense, nosotros no tenemos péptidos formilados o con metionina formilada en nuestras proteínas, por lo tanto, estos péptidos son específicos de bacterias. Entonces, son proteínas bacterianas y son reconocidos por receptores para péptidos N-formil derivados y resultan en la activación de los macrófagos y los neutrófilos, porque son bacterias. Siempre asocien, porque nos va a ser muy útil, bacterias con neutrófilos. Y los glicanos, o sea, las proteínas ricas en, hidratos de carbono ricas en manosa, fíjense que tenemos como las glicoproteínas y glicolípidos de distintos microorganismos, fundamentalmente de bacterias, son reconocidos por receptores de manosa y de lecitina, que unen manosa, y fíjense lo que va a hacer. Activan la fagocitosis, activan la opsonización y activación del complemento. Una de las vías de activación del complemento tiene que ver con la unión a residuos de manosa, ¿sí?, de la superficie del microorganismo, fundamentalmente de las bacterias. Bueno, y decíamos que, bueno, los presento ahora, los Toll-like receptors, ¿no? Pero fíjense esto interesante. Estos Toll-like receptors no solamente van a actuar ante la presencia de los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, sino también a través de la presencia de los llamados DAMs. Los DAMs son señales de detección de injuria tisular, que son patrones moleculares asociados a daño. Es decir, son células normales que han sufrido un daño y que exponen estas sustancias. Ahora, estas sustancias son propias de las células, pero de células dañadas, células tumorales, células dañadas por la infección viral, por la infección bacteriana, que se rompen
y entonces se exponen estas sustancias que se llaman DAMs, o patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Que recuerden, estos sí son de los tejidos propios, pero tejidos propios dañados, que deben ser eliminados por el sistema inmune en un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, las células dañadas a veces expresan moléculas que no aparecen comúnmente en las células sanas, por ejemplo, cristales de hidratos monosódicos, no importa, pero proteínas de shock térmico, etc. Son sustancias que antes no aparecían en una célula normal, por eso el sistema inmune no se activa ante células normales, pero ante una célula tumoral destruida, dañada, una célula infectada, estos DAMs, estas sustancias aparecen y el sistema inmune se activa ante la presencia de estos patrones. Y esto es lo que yo les decía, ¿cómo se activa? Y bueno, porque tiene que haber un reconocimiento entre eh, un receptor y un ligando, ¿sí? El ligando serán los PAMs o los DAMs, que estuvimos charlando anteriormente, y los receptores fundamentales son estos toll-like receptors que habíamos charlado anteriormente. Fíjense en dónde están ubicados estos toll-like receptors o receptores de la respuesta inmune innata, receptores de reconocimiento de los PAMs y de los DAMs. Fíjense, en la membrana plasmática, obviamente, tratando de reconocer todo lo que está por afuera y que no sea propio. Fíjense, acá tienen los toll-like receptors de tipo 2, 4 y 5, ¿sí? que reconocen bacterias o lípidos o fragmentos de las bacterias, o flagelín, etc. También dentro de distintas vacuolas, por ejemplo, fíjense que hay un endosoma, y también están los toll-like receptors expresados en los endosomas, porque los patógenos pueden estar fuera de la célula, o ser extracelulares, o estar dentro de la célula, y haber ingresado a la célula, y entonces serán patógenos intracelulares. Y deben ser reconocidos también por el sistema inmune, ¿sí? Porque si no, si es que el patógeno ingresó a la célula ya está, no lo puede ver y muere. Y no es así, ¿sí? Hay receptores intracelulares que van a reconocer a estos patógenos también, ¿sí? Fíjense entonces, tenemos receptores acá, tenemos otros receptores por fuera en el citoplasma también que están presentes y que van a actuar como consecuencia de la presencia de estos PAMs o DAMs. Acá al costado dice que los receptores de reconocimiento de patrones se expresan en una amplia variedad de células, como los neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, que vamos a charlar más adelante, células epiteliales de las mucosas y células endoteliales en general. En estas células están ubicados en la superficie, en el citoplasma o en vacuolas endosómicas. ¿Por qué? Porque tienden a reconocer patógenos extracelulares como patógenos intracelulares. Y acá tenemos tomado de otro libro, fíjense la expresión extracelular, ¿sí? De los toll-like receptors. Obviamente los números no tenemos que recordar, sí tenemos que recordar qué son los toll-like receptors que tienen acá. También se encuentran a nivel endosómico, intracelular o también soluble en el citoplasma. Recuerden eso. ¿Y qué pasa cuando un ligando se une al receptor, ya sea en la superficie de la célula o dentro de la célula? Se activan mecanismos efectores dentro de la célula, que tienden a generar una respuesta en la célula, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un toll-like receptor expuesto a la membrana plasmática, en donde es activado porque se une con su ligando, cualquiera sea, un componente de un patógeno, un PAMS. Fíjense, como consecuencia de la unión del ligando al receptor, se activa un mecanismo de señalización intracelular que desencadena la síntesis de nuevas proteínas. Se activan factores de transcripción, fundamentalmente este que ven acá, el NF-kappa beta, ¿sí?
que es un factor de transcripción fundamental porque va a regular la generación de proteínas de la respuesta inmune, que va a producir la respuesta de la célula. ¿Sí? Fíjense, ingresa este factor de transcripción, es traslocado al núcleo, se une a zonas promotoras del material genético y permite que se una la maquinaria genética, la maquinaria de transcripción de ese material genético para transcribir esa región del genoma, ese gen, que va a codificar para una proteína. Se sintetiza un ARN, el ARN se exporta al citoplasma celular, donde es traducido por los ribosomas, como ustedes saben. Perdón. Y esa sería la respuesta de la célula, la generación de proteínas. Estas proteínas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser proteínas antimicrobianas o proteínas que van a generar una respuesta inmune. Por ejemplo, citoquinas. ¿Sí? Como ven acá ustedes, distintos tipos de activaciones de la célula como consecuencia de la unión del receptor al ligando. ¿Sí? Acá tienen entonces activación del proceso inflamatorio fundamentalmente, o generación de mecanismos antivirales. Acá tienen con más detalle o más cerca, fíjense qué pasa con la activación de los receptores que se encuentran en la superficie de la célula. Los Toll-like receptors o receptores de la respuesta inmune innata. Fíjense, como consecuencia de esto se generan entonces citoquinas o procesos que van a favorecer la migración celular. Como consecuencia de activación de otros receptores, fíjense, la producción de citoquinas y sustancias reactivas del oxígeno que van a incrementar la destrucción de los patógenos que pueden llegar a ser fagocitados por esta célula para destruir al microorganismo. O fíjense, por activación de estos receptores de manosa, pueden generar entonces aumento de la actividad fagocítica de la célula, activación del sistema de complemento que ustedes ya han visto, y todo eso lleva a aumento de la actividad microbicida de la célula que se activa. ¿Sí? Fíjense que son distintos distintos receptores que se pueden activar y que están expresados en distintos sitios de la célula. Bueno, resumiendo un poquito lo que vimos hasta acá, fíjense que los receptores de la respuesta inmune innata reconocen estructuras compartidas por los patógenos que no están presentes en las células del huésped. Los receptores de la inmunidad innata están codificados por la línea germinal, ¿sí? Y por lo tanto su especificidad es restringida, actúan siempre de la misma forma, por eso es innato. El sistema inmune innato no reacciona frente a células normales del huésped, pero sí reconoce señales de daño en células infectadas o estresadas. Y por último, la respuesta inmune innata montada hacia un nuevo encuentro con el patógeno es siempre igual, ¿sí? En intensidad y en efectos, ¿sí? Porque la inmunidad innata no tiene memoria inmunológica. Esto anótenselo bien. La inmunidad innata no tiene memoria inmunológica. Es decir, que si el que vuelve a tener contacto con el mismo patógeno, actúa de la misma forma y con la misma intensidad. ¿Sí? Estamos, otra característica fundamental de la respuesta inmune, no tiene, innata, no tiene memoria. Bien, si hablamos un poquito de los macrófagos y los neutrófilos, fíjense que su función fundamental es la de reconocimiento, fagocitosis y destrucción. Entonces, fíjense, acá tienen el macrófago con sus receptores expresados en la superficie celular. Fundamentalmente, fíjense en los Toll-like receptors, o receptores para lipopolisacáridos, receptores de manosa, receptores para otros polisacáridos, y receptores Scavenger. Esto también, los receptores Scavenger se llaman también receptores basurero, porque son receptores que reconocen sustancias no propias y las incorporan al macrófagos o permiten la fagocitosis de estas sustancias.
que son reconocidas, ¿no?, por estos receptores. Y no son regulados, es decir, son receptores que incorporan basura al macrófago y no son regulados. Eso es lo importante. Y son receptores que están implicados en la generación de la aterosclerosis. Por eso se los nombro acá ya, receptores Schrödinger o basureros. Fíjense, como consecuencia de la unión entonces de una bacteria a estos receptores, se activa el macrófago y genera la fagocitosis, con la consecuente destrucción de la sustancia ingerida. Porque el macrófago, una vez que se activa, genera un conjunto de sustancias. Dentro de ellas también los radicales libres del oxígeno en los lisosomas, que van a favorecer la destrucción de ese agente fagocitado. ¿Sí? Fíjense lo que yo les decía anteriormente. No solamente, bueno, primero tenemos una instancia de reconocimiento de una parte del microorganismo, o sea, sería el PAMS, el microorganismo que es reconocido por el receptor, en este caso, por ejemplo, el receptor de manosa, pero puede ser cualquier receptor, como el Schrödinger o los Toll-like receptors, son receptores de la respuesta inmune innata, y fíjense, en consecuencia, se activa la fagocitosis. La fagocitosis de toda la bacteria. Fíjense que se activó este macrófago. Como parte de la activación del macrófago, también se sintetizan muchas proteínas, como decía anteriormente, dentro de ellas proteínas microbicidas, y se activan, ¿sí?, la síntesis de radicales libres del oxígeno, ¿sí?, mediante óxido nítrico, por ejemplo, o la arginina, que es un aminoácido. Se sintetizan radicales libres del oxígeno y del nitrógeno, que van a destruir, porque este lisosoma se va a unir con el fagosoma, que contiene la partícula que ha sido fagocitada, se unen, los dos se fusionan, y entonces todas las enzimas hidrolíticas de los lisosomas y el sistema generador de radicales libres del oxígeno y del nitrógeno se fusionan con el endosoma y van a tratar de destruir a la sustancia digerida, ingresada, fagocitada. O sea, en este caso, el microorganismo, sea un virus o sea una bacteria. ¿Sí? Eso es lo más importante. Dentro de las células que habíamos charlado inicialmente teníamos los linfocitos citotóxicos naturales, natural killer. ¿Sí? Natural killer, NK, es lo mismo. Fíjense las funciones. Su función fundamentalmente es antiviral, ¿sí?, y también antitumoral. Por la citotoxicidad, es decir, la capacidad de destruir células, fundamentalmente células infectadas y células tumorales, y también la secreción del interferón gamma, fundamentalmente. Fíjense entonces que esta es la célula natural killer, que reconoce una célula que tiene una injuria, por ejemplo, o también reconoce una célula, bueno, una célula que está expresando un DAMS, una proteína anormal, o una célula que tiene un virus, que está infectada. De alguna manera las reconoce mediante receptores que se exponen en la membrana de las células y las destruye por citotoxicidad. ¿Sí? Este otro proceso que se genera se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y tiene que ver entonces con la destrucción de estas células mediada por la presencia de anticuerpos que están unidos a la superficie de la célula muchas veces. ¿Sí? Lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y por último, la inmunidad contra patógenos intracelulares a través de la secreción de interferón gamma. El interferón gamma es una interleuquina. Fíjense, acá tenemos una célula, una NK, que reconoce un macrófago que está infectado, un macrófago que tiene en su interior un microorganismo. Este macrófago que ha fagocitado de alguna manera a este microorganismo sintetiza interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 12, que activa
a la célula NK. La activa para que esta célula NK produzca otras interleuquinas, que fundamentalmente es el interferón gamma, que va a generar que este macrófago ahora tenga una alta capacidad fagocítica, incremente su actividad fagocítica o microvicina. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando la capacidad de fagocitosis y también aumentando la síntesis de proteínas microvicinas, radicales libres del oxígeno y del nitrógeno, y las enzimas hidrolíticas que habíamos charlado anteriormente, que van a ser contenidas en los lisosomas y que luego se van a fusionar con los endosomas que resultan de la fagocitosis, ¿sí? Esa es la forma en que la NK activa al macrófago para incrementar su actividad macrofágica, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante la acción de la natural killer mediada por el interferón gamma, fundamentalmente para infecciones virales, y también acá, ¿no? Con células infectadas, esta es cualquier célula infectada, y también células destruidas, dañadas. ¿Sí? Acá tenemos entonces cómo la NK reconoce y destruye las células infectadas o tumorales. Fíjense, esta es la célula natural killer y recibe doble señal. Acá tenemos una célula normal, ¿sí? Que fíjense que expresa, todas las células del organismo expresan en su superficie un receptor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es de clase 1. ¿Qué es esta proteína, este conjunto, este receptor, que tiene un bolsillito? El del bolsillo de ese receptor, lo decimos así, pero es una parte del receptor, va a estar teniendo proteínas de la célula. Expone, es como que está mostrando lo que la célula tiene. ¿Sí? Entonces todas las células del organismo tienen ese receptor, que fíjense que es reconocido por un receptor de la célula NK, ¿sí? Que entrega o que genera una señal inhibitoria en la célula NK. Y después tenemos un segundo receptor, o en este caso un ligando, que también se encuentra en la célula y que también genera una activación, una inhibición de esa célula. Entonces, en forma normal, si se expresan estos dos receptores en la célula normal, hay una inhibición de la acción de la NK. La NK es como que está sensando la célula. Si tiene los dos receptores, no pasa nada. Va a otra célula, tiene los dos receptores, no pasa nada. Pero fíjense cuando llega a esta célula. Esta célula, por ejemplo, es una célula que está infectada por un virus. Una partícula viral interna. Entonces, el virus, una de las acciones que tienen los virus es inhibir la síntesis del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, esta molécula expone en su superficie proteínas que tiene la célula. Es como que es un delator del virus, porque van a haber proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 que se van a exponer en la membrana plasmática y que en su bolsillo van a tener partículas virales, porque hay una célula que está infectada, ¿sí? Entonces el virus, como es muy vivo, inhibe la síntesis de estos complejos mayor de histocompatibilidad. Pero la célula NK, fíjense, reconoce solamente una sola señal y no encuentra la señal del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es una señal inhibitoria. Como consecuencia, la célula NK se activa. Y cuando se activa, destruye la célula infectada. Fíjense, elimina citoquinas o productos que tienen en sus gránulos que van a generar o van a permitir la destrucción de esta célula infectada por apoptosis. ¿Sí? Es lo que muestra acá. ¿Sí? Porque los virus inhiben, como yo decía, la expresión de estos complejos mayores de histocompatibilidad, que son las señales inhibitorias. Una de las señales inhibitorias que tiene que tener la célula para que la célula NK no se active.
Muy bien. Y lo último que yo les había hablado sobre los mecanismos de la célula NK es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que tiene que ver con, fíjense, estos son los anticuerpos que tenemos en el organismo, que son proteínas solubles en el plasma, las inmunoglobulinas, después lo vamos a charlar más en detalle, que se van a unir a una célula reconociendo alguna estructura dentro de la célula. Una célula infectada, una célula tumoral, por ejemplo, se unen, fíjense. Y cuando se unen, fíjense que la natural killer se va a unir a una porción o una parte de este anticuerpo que está uniéndose a la célula. Esto se llama, este proceso de unión de los anticuerpos a toda la superficie de la célula se llama opsonización. Y fíjense entonces que esta natural killer se une a una fracción de esa inmunoglobulina y va a activarse entonces la señalización para destruir a la célula que está llena de estos anticuerpos unidos, ¿sí? Y la destruye, fundamentalmente por apoptosis. ¿Está bien? Entonces esto tiene que ver con la citotoxicidad celular dependiente del citosol. Estos anticuerpos reconocen estructuras en la célula que está dañada, se unen mediante un proceso de opsonización y la NK reconoce una porción de estos anticuerpos que están opsonizando mediante sus receptores que se ponen en la superficie de la célula y como consecuencia esto es una señal para que la célula NK se active y sintetice y elimine sustancias que son apoptóticas para la célula dañada, ¿sí? Por eso dice acá que ejercen su acción citotóxica, ¿sí? Acción tóxica para la célula que ha sido reconocida como dañada o alterada. Bien, nos queda por ver entonces los componentes de la inmunidad innata, pero los componentes hormonales o solubles, ¿sí? Como dijimos anteriormente, fundamentalmente son las citoquinas y el sistema del complemento. ¿Qué son las citoquinas entonces? Son polipéptidos solubles sintetizados en respuesta a microorganismos y otros estímulos que actúan como mensajeros entre las células del sistema inmune y de esta manera median y regulan, ojo, muy importante, la respuesta inmune e inflamación. Regulan la respuesta inmune y la inflamación. Estas son las citoquinas que nosotros las vamos a estudiar en detalle el año que viene en fisiopatología, porque algunas son muy importantes. Fíjense que habíamos charlado, esto se llama factor de necrosis tumoral alfa. Todas ellas tienen funciones. Hoy en día, para ahora, no nos importan mucho las funciones que cumplen. Más adelante vamos a ir viendo algunas en especial. Las interleuquinas 6, por ejemplo, es una que se van a tener que acordar. Pero el factor de necrosis tumoral alfa, fíjense que es inductor de la inflamación local y tiene muchos efectores sistémicos y, como dicen algunos, hasta peligrosos para el organismo. Generan, por ejemplo, junto con la interleuquina 1 y la 6, fiebre. ¿Sí? Acá tenemos los que generan algunas células, ¿sí? Activadas, sobre todo como los macrófagos. ¿Sí? Interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina, y L es interleuquina 8 y la interleuquina 12. Fíjense estos tres primeros tienen efectos sistémicos en el organismo. Por ejemplo, la fiebre, el cansancio, la astenia, ¿sí? La falta de apetito, son algunas consecuencias de la presencia de estas citoquinas en el organismo. Fíjense, activación del endotelio vascular y linfocitos, entonces hay una disminución, desnutrición local o aumento de células efectoras, fíjense, fiebre. Y producción de interleuquina 6. El factor de necrosis tumoral alfa, fíjense, activación del endotelio capilar. El endotelio es la capa de células que recubren los capilares,
Aumento de la permeabilidad para permitir entonces que las células pasen al subendotelio, es decir, lleguen al sitio de la infección. Se activan, fíjense, el complemento, IgG, etc. ¿sí? Como efecto sistémico, fiebre, movilización de metabolitos y yodo. Fíjense, interleuquina 6, activación de linfocitos y producción de anticuerpos. Y como efecto sistémico, fiebre e induce la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿sí? Proteínas de fase aguda, que son proteínas que se sintetizan a nivel del hígado y que van a generar o van a permitir una mayor actividad del sistema inmune. Ya lo vamos a ir viendo más en detalle, estas proteínas de fase aguda, a lo largo de la materia y de la carrera, porque las vamos a volver a ver en inflamación el año que viene. La interleuquina 8, fíjense el factor quimiotáctico, después vamos a ver qué es un factor quimiotático o quimioatractante. Es algo que atrae a las células, ¿sí? Fundamentalmente. Fíjense que acá dice para neutrófilos, basófilos y linfocitos T, y la interleuquina 12 induce diferenciación de células natural killer y linfocitos TH1, que es una población de linfocitos efectores. Después lo vamos a ir viendo. Bien, acá tienen las quemoquinas o quimiosinas, que esto no le vamos a dar mucha importancia por ahora. Acá tienen las quimiosinas, cuáles son, la estructura, las células de origen, las células dianas sobre las que actúan y cuáles son las funciones. Fíjense. Estudiense más en detalle por ahora las funciones. Quimiotaxis o quimioatracción, inducción de moléculas de adhesión que van a permitir la adhesividad de los linfocitos al endotelio y la activación del endotelio y de los linfocitos o leucocitos. Bien. Y acá vemos simplemente, como dice acá, cinética, en función del tiempo, a lo largo del tiempo, cómo se van sintetizando y van apareciendo las distintas interleuquinas que vimos inicialmente. Desde el tiempo cero, en donde se inocula al animal experimental los lipopolisacáridos, que son los PAMs, que activan a los macrófagos. Fíjense, lo primero que van a sintetizarse son los factores de necrosis tumoral, pero después se sintetiza la interleuquina 1, fíjense que actúa sobre el endotelio, lo mismo que el factor de necrosis tumoral, activando entonces la permeabilidad de las células, fíjense, activa la trombosis, la generación de trombos, la permeabilidad, permitiendo entonces este proceso de transmigración de los leucocitos a través del endotelio capilar. Fíjense que primero se pegan los leucocitos, o sea, hay adhesividad de los leucocitos al endotelio y después pasan a través del endotelio, por el proceso de permeabilidad, del endotelio capilar, y después a lo largo del tiempo, fíjense, 3 horas después, se activan o se sintetizan interleuquina 12, que fíjense que activan las células NK o las células T, los linfocitos T, que sintetizan interferón gamma, que activan a los macrófagos, como habíamos dicho en las diapositivas anteriores. ¿Qué es el sistema del complemento? Muy por arriba, simplemente para ir terminando, está formado por proteínas séricas y de superficie celular que interactúan entre ellas y con otras moléculas del sistema inmune, y estas proteínas se encuentran inactivas y son activadas de manera secuencial ante la presencia de un patógeno. Estas proteínas se sintetizan a nivel del hígado. ¿sí? Casi todas las proteínas se sintetizan en el hígado, excepto las inmunoglobulinas y las interleuquinas que vimos recién, que son sintetizadas por células de la respuesta inmune. Hay 3 vías de activación, como dice acá. Fíjense. Primero, la vía clásica, que es la más importante, que es la generada por la unión de anticuerpos a el microbio, en realidad, y estos anticuerpos no son cualquier anticuerpo, hay anticuerpos que tienen la capacidad de activar al complemento,
y otros que no, por la vía de las lecitinas, como habíamos dicho anteriormente, por la unión de los receptores amanosa que se encuentran fundamentalmente en la superficie de algunas bacterias, también se activa el complemento, y por la vía alternativa, así que tiene que ver simplemente por el reconocimiento de estructuras en los patógenos que van a generar la activación del complemento. Cualquiera sea la vía de activación, lo vamos a estudiar en detalle. Fíjense que es un conjunto de proteínas que están de forma inactiva en el plasma y que se activan por alguna de estas tres vías y que se van activando en cascada. Fíjense, ya sea por la vía clásica, las vías de la lecitina o la vía alternativa, llega a la activación de C3. Fíjense que todas empiezan con C. La activación de C3 genera en una cascada subsiguiente la activación de C9. Y C9 activado forma lo que se llama complejo de ataque a la membrana, que es como un conjunto de proteínas que generan un poro en la membrana de la célula bacteriana, que genera un lugar, un orificio, que va a permitir continuidad entre el líquido extracelular e intracelular. Imagínense, miles de poros generados en la membrana de la bacteria destruyen la bacteria. Acá tenemos fundamentalmente lo que pasa entonces con relación del complemento. Fíjense, como yo les decía, cualquiera sea la activación del complemento, la vía de activación del complemento genera este poro en la membrana plasmática, que es el complejo de ataque a la membrana. ¿Sí? Que es lo que yo decía. Complejo de ataque a la membrana. Fíjense, acá se ve una microfotografía, todos estos poritos, como se ven acá, que son los poros que van a generar, entonces que la célula se destruye, ¿no? Son muchos monómeros de C9 que se van a unir y generar un poro. Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos sistema del complemento. ¿Cuáles son las funciones rápidamente del complemento para ir terminando? Fíjense, estas son las sustancias, las proteínas, ¿no? C5 y C9 tienen función citolítica, destruyen patógenos por lisis osmótica, la formación de este complejo de ataque a la membrana. C3b, depuración, ¿sí? De distintos patógenos, por uniones a los patógenos directamente. C3b, fíjense, son neutralizaciones para virus, la porción B y la porción A. Cuando se rompe, cuando se cliva una proteína, se transforma en una parte que se llama A, C3A, y otra parte que se llama B, C3B. Fíjense, C3A, C5A y C4A son anafilotoxinas, ¿sí? O sea, son potenciadores de la respuesta inflamatoria local. Fíjense que acá tienen C3B, C4B y C3BI. Son opsonizadores. Lo mismo que hacían los anticuerpos, se pegan a las estructuras de las bacterias, permitiendo una opsonización. ¿Y eso qué hace? Aumenta la actividad macrofágica, porque los macrófagos tienen receptores que reconocen estas fracciones del complemento. Entonces activan la actividad macrofágica. Siempre cuando algo opsoniza, tiene dos funciones fundamentales. O inhibir la acción, porque podemos opsonizar moléculas, entonces inhibimos la acción tóxica de esas moléculas, o podemos opsonizar partículas, como bacterias. Y en ese caso, aumentamos la actividad macrofágica. Es como que la opsonización es marcar, ¿sí? Marcar lo que hay que hacer, lo que hay que destruir después, o fagocitar. Y acá tenemos C3D, en este caso, que es la activación de los linfocitos B que hayan reconocido al antígeno. Podemos ir viendo qué es esto de antígeno. Bien. Simplemente para que podamos redondear un poco el tema de la clase de hoy, acá tenemos entonces el endotelio capilar, la transmigración de los leucocitos, que primero se van a adherir a la superficie del endotelio, después van a atravesar el endotelio capilar a través de las membranas de las células, fíjense,
y fíjense que acá están las sustancias que yo les decía que eran quimiotratantes, es decir, sustancias que van a permitir que las células vayan direccionalmente hacia el foco de la infección. La activación, fíjense acá tenemos el foco de la infección, entonces estas células van a ir hacia el foco de la infección. Acá tenemos a los macrófagos que están activados, que están destruyendo por fagocitosis, que están sintetizando un conjunto de interleuquinas y citoquinas que justamente se generan como consecuencia de la activación de este macrófago. Fíjense que tienen efectos, acá tienen los efectos que van a permitir la llegada de más células. La activación del complemento, como vimos anteriormente, con todas sus fracciones y las funciones que cumple cada una de ellas.